Vamos a hacer estas presentaciones en dos partes para que puedan participar con el tiempo convenido cada uno y cada una de, en realidad cada uno de los participantes. Quisiera presentar a quienes nos acompañan. Como decía, esta segunda mesa trata sobre especialización y temporalidad como factores de la subcontratación. Está con nosotros y nosotras el licenciado Rafael Raya Lois, abogado postulante, el licenciado Marco Valerio Pérez Goyás, secretario de Trabajo del Estado de Jalisco, el licenciado Gilberto Chávez Orozco, coordinador de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, el maestro Federico Anaya Ojeda, coordinador de la Comisión de Derecho de la Empresa del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Asociación Civil, el licenciado Lorenzo de Jesús Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, y el maestro Luis Gerardo Magaña Saga, titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Les daré la palabra hasta por 5 minutos. Esta mesa tiene una duración de 2 horas hasta las 2 de la tarde y pues trataremos por el bien de todos y del evento mismo de respetar esta regla del juego. En primer lugar, le daré la palabra al maestro Rafael Raya Lois, socio de Ramos Ripoll Schuster. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Ha colaborado con diversas firmas legales y asociaciones y es integrante activo de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. El problema ya está ubicado y definido por las distintas autoridades y actores aquí presentes. La claridad en definición de subcontratación lesiva o evasiva y subcontratación productiva dentro del marco legal también ya está identificado. La especialización y temporalidad como factores de la subcontratación ha venido siendo definida por distintos doctrinistas del derecho laboral respecto del denominado outsourcing. Rafael Albuquerque lo define como una forma de organizar el proceso productivo para la obtención de bienes y servicios basada en una técnica de gestión que consiste en contratar con proveedores externos ciertas fases o actividades de la empresa, no consideradas competencias básicas de esta, con independencia de que con anterioridad la viniera o no desempeñando. Es decir, enfatiza en la especialización. Por su parte, Emilio Morgado Valenzuela lo conceptualiza como un conjunto de modalidades mediante las cuales la contratación laboral deja de ser directa entre el que recibe el trabajo y el que lo realiza, puntualizando además la coexistencia de relaciones laborales y contractuales no laborales, entre lo que se conocía como un empleador real y clásico y quien efectivamente y de manera directa contrata y remunera a los trabajadores, los cuales tradicionalmente prestan sus servicios de manera transitoria, es decir, advierte la temporalidad. Como por muchos es conocido, la subcontratación laboral a nivel global tuvo sus orígenes dentro de las industrias automotriz, de la construcción y de prestación de servicios relacionados con tecnología. De igual manera, cimentó nuevos esquemas de contratación dentro de las distintas cadenas de suministro, por citar algunos ejemplos, es decir, nace en búsqueda de la especialización. Sin embargo, múltiples formas y modalidades han surgido a partir de este fenómeno, respecto de los cuales el derecho laboral y de la seguridad social no han sido ajenos. Es por ello que la actualización de la legislación, así como la implementación de sanas y eficientes medidas que garanticen, por un lado, el cumplimiento de obligaciones patronales, como por el otro, el pleno respeto y ejercicio de los derechos de los trabajadores, debe ser una constante dentro de la agenda nacional. Máxime
Si dentro de los temas profundamente sensibles en la negociación de acuerdos y tratados comerciales, la igualdad en condiciones y beneficios favorables son los capítulos que con mayor recurrencia los estados negociantes analizan y controvierten de manera enérgica. Por lo anterior, es que en el tránsito y proceso de adaptación que la legislación mexicana en materia laboral y seguridad social han estado sometidas, ciertas actividades o costumbres, así como esquemas de evasión y elusión, han vulnerado derechos fundamentales de un importante y destacado número de trabajadoras y trabajadores, los cuales van mucho más allá del factor eminentemente económico. Hoy invito a los aquí presentes a que analicemos hasta dónde la precarización de condiciones y beneficios laborales en una subcontratación evasiva ha trastocado a derechos fundamentales tales como acceso a la salud tanto de la trabajadora como el trabajador y sus dependientes, el derecho a la vivienda digna, el derecho al retiro digno cuando la trabajadora o trabajador alcanzan una edad en la que su productividad, energía y rendimiento laboral ya no pueden ser las mejores. De tal suerte, y en la búsqueda de la armonización de normas con la realidad social y económica, tanto a nivel nacional como internacional, deviene indispensable una reforma la cual puntualice de manera clara y categórica cómo habrá de entenderse y conceptualizarse el régimen de subcontratación laboral, en el que se incluyan sujetos como el beneficiario de servicios prestados por trabajadores subcontratados, se justifique la especialización como ajena o accesoria a la actividad primordial o preponderante del patrono beneficiario y, a su vez, la naturaleza temporal del trabajo contratado, que por esa misma razón requiere el apoyo de la empresa contratista. Asimismo, consideramos que la corresponsabilidad tanto de contratantes, beneficiarios y contratistas para con los trabajadores bajo este régimen habrá de plasmarse de manera firme en el proyecto, dadas las situaciones que algunos trabajadores, como hemos escuchado, han venido enfrentando, como lo que es la falta de certeza al salario conforme al cual está cotizando ante el Seguro Social, el desconocimiento del sindicato al cual se encuentran afiliados, la inadecuada clasificación de las actividades en el seguro de riesgo de trabajo, mínimas aportaciones a cuentas individualizadas en seguro de retiro y las correspondientes o casi nulas aportaciones en materia de viviendas. En lo tocante a autoridades involucradas en revisión, inspección, autorización, seguimiento y cumplimiento de obligaciones, tanto de patrones y beneficiarios, así como garantía de derechos de trabajadoras y trabajadores, consideramos indispensable la actuación que debe ser de manera conjunta, incluyendo a las autoridades del trabajo locales, las cuales aquí se encuentran presentes. Un ejemplo claro de lo que es llevar una plataforma buena en materia de subcontratación la hemos vivido a través del Servicio Integral de Registro de Obras y Construcción, el SIROC. Esta plataforma del Seguro Social perfectamente nos permite llevar a cabo una sana administración en materia de subcontratación. Como conclusión, quiero nada más cerrar recordando cuando en su momento la ley del impuesto sobre la renta fue objeto de reforma en lo tocante a deducciones en materia de previsión social. Algunos argumentos centrales y de fondo que en representación de los patrones hicimos valer ante el Poder Judicial de la Federación advertían un sano estudio por virtud del cual el trabajo no habría de ser considerado como fuente de riqueza, sino como factor de producción. En consecuencia, debemos considerar que aquellas formas de contratación que vistan a las trabajadoras y trabajadores como una especie de elemento fungible y a los servicios que estos prestan como una simple mercancía, como así ha señalado ya algunas directrices internacionales, sin lugar a dudas generará un desequilibrio apartando al trabajador como ese sujeto preferente de tutela constitucional al cual debemos atender bajo un principio de solidaridad, pues como ha sido a lo largo de esta y todas las legislaciones laborales, el derecho del trabajo y la seguridad social surgen a partir de conflictos sociales en permanente búsqueda de equilibrio. Gracias. Muchas gracias, maestro Raya. Ahora le daré la palabra al licenciado Marco Valerio Pérez Goyás, secretario del Trabajo del Estado de Jalisco. Él cuenta con un posgrado en Derecho Procesal Fiscal. Asimismo, se ha desempeñado como regidor del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara y ha sido administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad.
tiene la palabra. Muchas gracias, senadora. Agradecer la oportunidad de poder estar hablando de un tema tan importante. Pero me preocupa escuchar que hay un cáncer y que la solución es poner más camas y más doctores, y no entendemos cuál es la causa del cáncer. Escuché también decir que la causa de la subcontratación era no realizar el pago de la PTU. Equivocado. Estoy convencido que la sobreregulación trae corrupción, y en esta dinámica creo estar cierto que la Ley Federal del Trabajo es suficiente. Hace falta eficientar, generar protocolos, coordinación real entre autoridades estatales y federales, porque al final del día el tema laboral así lo establece la misma Constitución. ¿Cuál es la causa real de la subcontratación? La realidad es que no es evadir el PTU. La realidad es que en este país el pago de la nómina no es deducible. El día que el Senado de la República y los diputados puedan trabajar en la dinámica empresarial y hagan deducible al 100% el pago de la nómina, estaremos hablando en realidad de la eficiencia, la especialización y la temporalidad de la subcontratación. Porque entonces no necesitarán de empresas subcontratantes, porque al final del día el esquema por el cual buscan y al final del día se ha hecho el tema de servicio, contratar un servicio simulando, si bien es cierto, con actos no reales y no jurídicamente correctos. El día que exista la deducción real y atendamos a lo que el mismo 31 fracción cuarta de la Constitución establece, que debemos de contribuir de manera proporcional y equitativa en la capacidad de pago. El dinero el empresario no lo tiene, pero no puede deducir al 100%, al menos el 50% es lo que puede deducir. Y, por supuesto, ahí estaríamos cubriendo y protegiendo al trabajador. Porque al final del día el empresario estaría contento de estar pagando las cuotas obrero-patronales, las primas vacacionales, todo lo que representa la dinámica laboral, porque le es deducible. Esa lógica es la que necesita este país. No necesita establecer quién es bueno o quién es malo. Si hay un outsourcing o subcontratación buena y mala, eso no se necesita. ¿Qué se necesita establecer? ¿Quién es responsable solidario y quién es patrón para todos los efectos legales? Establecer y decir si es bueno y malo es no conocer en el fondo que estamos hablando. El día que se establezca y se diga, tú, contratante y subcontratante, son responsables solidarios, no va a haber buenos y malos. Vamos a proteger al trabajador porque cualquiera de los dos atenderá la responsabilidad en el esquema formal. Entonces, yo impulso, por supuesto, que pueda quedar una inquietud a nivel del Senado, a nivel de del Congreso, para que pueda ser deducible al 100%. Esa dinámica nos dará como consecuencia evitar el cáncer y no estar buscando más camas, más doctores o penas mayores, o establecer cantidades de defraudación fiscal, 7.8 millones, sean 10, sean 500,000 pesos. Esa dinámica nos va a dar la oportunidad de proteger de verdad al trabajador, la deducibilidad, y en esa dinámica entender que este país necesita generar políticas fiscales y en conjunto con el trabajo. Y la otra es el día que la misma lista, el mismo timbrado que se da para el SAT, sea para el IMSS, sea para el Infonavit, ese día vamos a tener dinámicas diferentes. Sí existe, por supuesto, el subregistro, pero precisamente existe porque no hay coordinación entre las autoridades tributarias de este país. Hay una coordinación de papel, pero no hay una coordinación real. Este país necesita trabajar y entender las dinámicas que existen formalmente en el esquema tributario y laboral. Por otro lado, entender que la única autoridad que puede establecer quién es el patrón para todos los efectos legales, quién es responsable y solidario, es la Secretaría del Trabajo. No es la UIF, no es el SAT, no es el Procurador Fiscal. El día que exista esa dinámica, ¿por qué? Porque esas dinámicas van a ser vulnerables jurídicamente si provienen únicamente de presunciones legales. Tiene que haber documental previa vía una inspección. Por eso propongo que de verdad exista una verdadera coordinación entre autoridades federales y locales,
para que seamos las autoridades estatales, en conjunto con la federal, en razón de las competencias, las que provoquemos la verificación real de la fuente de empleo. Y ahí, en esa inspección, concluyamos con dos cosas importantes. Establecer, en caso de que sea correcta, la subcontratación que establecen los 15, que es la Ley Federal del Trabajo y artículos previos, y si no es así, en el acuerdo sancionatorio de la inspección se establezca con 2 párrafos: usted es responsable solidario en razón de no cumplir cabalmente y usted es patrón para todos los efectos legales. Esa dinámica es evadir una empresa que no tenga patrimonio y que como consecuencia los trabajadores no tengan la oportunidad del PTU o el tema de poder, en su caso, si así lo consideran prudente, demandar y como consecuencia tener sobre qué garantizarse un posible laudo condenatorio a la fuente de empleo. Esa es la dinámica que necesita, es sencillo. Fortalecer la coordinación, no se necesita una sobreregulación, insisto, estoy convencido de que la sobreregulación trae como consecuencia corrupción y lo que necesita es buscar cuál es la causa de este cáncer, que fue la imposibilidad de poder deducir la nómina de este país. No, la ley fiscal no es correcta frente al artículo 31, fracción cuarta. Fuera tan sencillo si pudiéramos poner en un zapato, en una caja de zapatos, estos son mis ingresos, y en la otra, estos son mis gastos. La diferencia, sobre esto pago mi impuesto sobre la renta. Hacerlo tan rebuscado, decir que de aquí en adelante es deducible, esto es acumulable para el trabajador, esto no lo es, representa siempre una confusión y en esa dinámica, por supuesto, que han optado por buscar esquemas, se llamen outsourcing, insourcing, contratación de servicios. El tema es sencillo. Vamos buscando cuál es la causa del cáncer y en esa dinámica creo que estaremos protegiendo de verdad a los trabajadores de este país, buscando soluciones en su salud, en un esquema de no rotación laboral y en un esquema, por supuesto, de una ruta que les pueda dar una dinámica social, humana y, por supuesto, el esquema positivo. Eso es lo que yo pudiera tener como consecuencia y ojalá pudiera dejar esa inquietud a los senadores, a los diputados y a toda esa gente. No hace falta distinguir entre quién es malo o quién es bueno, simplemente señalar que hay una causa y en esa dinámica aplicar lo que hoy establece la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Le daría la palabra ahora al licenciado Gilberto Chávez Orozco, coordinador de Derecho del Trabajo y Seguridad de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC. Es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en Derecho del Trabajo por el Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Asimismo, es director general del Instituto de Posgrado en Derecho, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo y coordinador de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Por favor. Gracias, senadora. Buenas tardes a todos. Yo traigo una visión diferente, una postura con una óptica distinta. Considero que todos los ataques de solución, de estudio de la figura, se han ocupado de analizar los efectos de la subcontratación, pero que han omitido analizar la causa que lo genera y de ahí creo que se puede concentrar una sana opción de solución. ¿A qué me refiero? Hay 3 puntos importantes que se han omitido desde el 2012 en la reforma de la Ley Federal del Trabajo y en las iniciativas que posteriormente se han presentado. 3 elementos omitidos. 1, el contrato de subcontratación entre contratante y contratista, que es el que da origen al régimen de subcontratación. Hay que ocuparse de él y no solo de sus efectos. 2, el aspecto colectivo, que está por completo olvidado desde entonces y hasta la fecha. Y 3, algo que no debemos nunca omitir en un trabajo legislativo, una visión de futuro. No nos ocupemos únicamente de resolver el pasado, sino veamos también hacia adelante. ¿Cómo estimo que pudiéramos resolver? Bueno, pues resulta que los trabajadores inicialmente, como sabemos históricamente, su régimen no estaba en el ámbito laboral, sino en el ámbito de la legislación civil. Se tuvo que reconocer sus derechos y crearse el derecho social y el derecho del trabajo. Y de ahí surge ya toda una gama de derechos.
¿Qué es lo que pasa con este contrato entre la contratante y la contratista, que es de naturaleza mercantil, regido por las normas de otro orden y de otro formato? Pero, sin embargo, este contrato entre contratante y contratista tiene como objetivo prestar trabajos. Su materia prima son los trabajadores y los impactos son en las normas de trabajo. Luego, entonces, me parece que habría que empezar por darle a este contrato o naturaleza o características de relación de trabajo, como fue en su momento con los trabajadores. Si le damos a este contrato algunos rasgos de materia laboral, ¿en qué sentido podrían ser? Pues los tenemos en el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo. La conformación de una unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios entre el contratante y la contratista. Al generar una unidad económica de producción de bienes o servicios, empresa para efectos de la Ley Federal del Trabajo, los que contratan son responsables de todas las obligaciones que de ello derive. Ya no hay la necesidad del responsable solidario. Es una unidad económica que es la responsable directa de todos los efectos de la relación laboral. Si partimos de esta figura, no hay necesidad de desviar los objetivos del natural y legítimo objeto de la subcontratación. Me explico. La subcontratación es una herramienta estratégica de las empresas que debemos de respetar y que debemos de privilegiar. Hay que reconocer el legítimo derecho que tienen los empresarios para que su trabajo y su idea creativa, su dinero y su idea creativa generen rendimientos, pero que esto sea sin merma de los derechos de los trabajadores, que también tienen el legítimo derecho de recibir el producto de su trabajo y de ir creciendo. Bajo este esquema, si el objetivo del outsourcing ha sido, algunos dicen, no pagar el PTU, algunas otras opciones, poder hacer deducible la nómina, pero hay también quienes lo que intentan es precarizar el empleo y ahorrar también recursos financieros mediante pagos menores, la evasión fiscal, los factureros, etcétera. Si reconocemos esta unidad económica producto de este contrato entre contratante y contratista, todo eso no tiene razón de ser y habría que privilegiar el natural y auténtico objetivo de la subcontratación, que es optimizar los procesos productivos de las empresas. No su desviación, que es generar ahorros vía evasiones, vía precarización de las relaciones de trabajo, vía factureros, vía subregistro ante el Seguro Social. Pensemos por un momento en esta alternativa de solución y observemos que todo lo que aquí se ha dicho como efectos nocivos quedan suprimidos, quedan eliminados. No tendríamos ni siquiera por qué estar aplicando leyes, recursos, instituciones, normas para estar buscando que si el bueno, que si el malo. Aquí no habría ni bueno ni malo, habría solamente un solo régimen, una sola empresa que es responsable directa de la relación laboral. Esto es una aproximación a una solución, por supuesto que hay que ir buscando alternativas, pero partiendo del análisis, repito, del origen de la figura, no de los efectos de la figura, que es de lo que hemos estado haciendo. Aquí se ha dicho que esto ha sido una fiesta y un festín. Bueno, pues que siga la fiesta, pero que sea ahora sin máscaras, que siga la fiesta, pero sin máscaras. Que esta norma que sea producto de este esfuerzo legislativo privilegie el crecimiento y el desarrollo de las empresas y de los trabajadores. Que sea el ganar, que haya justicia, pero que haya una justicia social y que ésta sea para todos, no solamente para unos o no solamente para otros. Analizar las cosas desde una postura sectorial, trabajadores, sindicatos o empresas, es complejo porque hay intereses encontrados. Hagámoslo entonces con una visión de jurista, pero con sentido de justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Chávez. Le daría la palabra al maestro Federico Anaya Ojeda, él es coordinador de la Comisión de Derecho de la Empresa del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC.
Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Administración por la Universidad del Valle de México. Se ha desempeñado como presidente de la firma legal Anaya Valdepeña S.C., así como miembro de la Comisión de Arbitraje y de la Comisión de Trabajo ante CONCAMIN. Estimada senadora y senadores aquí presentes, yo no voy a perder mis 5 minutos hablando de lo bueno y lo malo del outsourcing. Creo que ya saben cuál es el bueno y cuál es el malo. Hay outsourcing legal, hay outsourcing ilegal. Y el senador Urrutia dice que hay un libertinaje total en materia de subcontratación y han hecho lo que se les ha permitido. Y tiene razón. Este outsourcing malo implica no pagar impuestos, evadir o eludir obligaciones de carácter fiscal, fomentar ahorros en seguridad social, que no son otra cosa que timos de grandes genios, y pongo genios entre comillas, grandes genios que dijeron vamos a ahorrar en seguridad social. Y lo más grave de todo, ahorrar en la parte más importante de la organización, la gente, que implica pagar menos salarios o dar menos derechos a los trabajadores. Pero aparte de esto, también hay un outsourcing bueno. El 90% de las empresas mexicanas utilizan alguna forma de subcontratación. El que sí paga impuestos, el que cumple con la seguridad social, el que paga sus derechos a los trabajadores, este outsourcing es imperativo salvarlo, pues genera esquemas de productividad, abre puertas para el desarrollo de las organizaciones. En este sentido, quiero tratar 3 temas importantes. Uno que ni siquiera es tema de esta mesa 2, la PTU, la especialización de los servicios y la temporalidad. En materia de PTU, en las empresas creo que sería más sencillo para todo el mundo que esta prestación permutara de lo que conocemos hoy en día. Es muy fácil que las empresas no tengan utilidades. Es muy fácil maquillar los números para poner que se gastó más en esto o se ahorró más en esto para no pagar utilidades. Lo que nosotros sugerimos es que los trabajadores tengan derecho a utilidades consistentes en una cantidad fija al año, sin perjuicio de que se hagan cuentas o no se hagan cuentas. Esta cantidad fija para todos los trabajadores parejo. ¿Qué significa esto? Que todos van a recibir utilidades en México. Este planteamiento de la especialización de los servicios, con todo respeto, está mal planteado. Lo que debe de importar es que se cumpla con las obligaciones fiscales de seguridad social y laborales. No así importar si es especializado o no es especializado. Y ojo, no debemos confundir entre lo que un trabajo sea técnico con un trabajo especializado. Es muy diferente un trabajo técnico a un señor que necesita estar especializado. Y la verdad es que todos somos especializados. Todos requieren especializarse de alguna manera, lo dicen así las categorías en los tabuladores de las empresas. Lo dice así el zapatero, lo dice así la costurera, lo dice así la trabajadora del hogar. Todos son especializados. No importa que no sea el core business, no importa si nos limitamos o no nos limitamos a contratar este tipo de personas. Si lo hiciéramos, caeríamos en un problema de falta de productividad. Una empresa cuya actividad principal sea la de producir bienes o servicios, se vería impedido de subcontratar su actividad principal, maquilar o buscar mejores alternativas a un mejor precio, lo que nos haría más improductivos. Y entiendo que la Constitución lo permite. El artículo 5 de la Constitución te permite dedicarte a lo que tú quieras siempre y cuando sea una actividad lícita. De esa manera, una trabajadora del hogar es especializada, no genera la principal actividad de la casa, no recibe utilidades, obviamente, pero sí puede ser contratada por medio de una agencia de subcontratación. En materia de temporalidad, ya existen normas específicas que limitan el trabajo temporal. Aquí tenemos que tener mucho cuidado.
No queremos tener un país de trabajadores temporales. Acuérdense cómo hace muchos años los temporales eran los que eran el centro de los contratos colectivos de trabajo de México. Y después estaban los de planta. Y para que entregaran una planta era pasar por un viacrucis de 15, 20 años para poder obtener una planta. No tiene nada que ver el outsourcing con la temporalidad. Hay reglas específicas para la temporalidad. Hay contratos, además, de aprendizaje. Hay contratos temporales. Lo que tiene que ver es la materia y la causa que le dé origen al contrato. Si esta subsiste el contrato por el tiempo que dure la causa. Y es lo que tenemos que cuidar, no si es de un outsourcing o no es de un outsourcing. Por último, creo que debemos poner especial cuidado en los conceptos que estamos tratando. Estamos tratando conceptos de tercerización, subcontratación, intermediación, responsabilidad solidaria, responsabilidad subsidiaria, patrón sustituto, outsourcing, insourcing. Son cosas totalmente diferentes. Son cosas que no debemos de confundir. Estamos confundiendo en esta última planteamiento que se hizo lo que es el patrón sustituto con una responsabilidad subsidiaria. Y es subsidiaria porque si el que tiene los contratos de los trabajadores no tiene con qué pagar, pues entonces irán con el beneficiario de la obra o de los servicios. No son sinónimos. Desde 1931 la Ley Federal del Trabajo contempla esta figura de la responsabilidad subsidiaria, que le llama como solidaria, pero en realidad es subsidiaria. Estamos a favor de que se castigue a los que cometan delitos. Estamos a favor de la clase trabajadora. Estamos a favor de que se pague lo que se tenga que pagar a quien se tenga que pagar, que se paguen los impuestos, que se paguen las cuotas de seguridad social, que se paguen a los trabajadores sus utilidades cuando las haya. Lo que queremos es que se continúe con esta figura cuando sea legal. Y ese es nuestro punto de vista. Un ejemplo muy claro que tuvimos el año pasado fue el del huachicol. Alguien se robaba la gasolina y cerramos los ductos. Hoy en día no cerremos los ductos, señores. Dejemos que el outsourcing continúe con un esquema legal y acabemos con los que cometan delitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra al licenciado Lorenzo de Jesús Roel Hernández. Él es presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial. Es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y maestro en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con más de 36 años de experiencia como asesor patronal en Derecho del Trabajo y es director de la firma Roel y Asociados. Por favor. Buenas tardes. Gracias, senadora Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta honorable Cámara de Senadores, señores senadores, señor diputado y amigos representantes del sector de los trabajadores, del sector empresarial, académicos y amigos que también nos acompañan en estos trabajos del Parlamento abierto. Las normas deben de abonar a la competitividad, sustentabilidad y estabilidad de las empresas, ya que estas fórmulas y estas mejores normas permiten a los empleadores generar más y mejores empleos, que es una de las fórmulas pues, que existen en el mundo y que no nos debemos de salir de una mejor estructura de las figuras. Ayer, bajo el liderazgo de Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, los dos integrantes del Consejo reiteraron que es un momento de replantear la dimensión social de las empresas para trabajar en la consolidación de un país más justo, inclusivo, responsable y sostenible, adaptando 10 principios en los que respecto a este Parlamento abierto cabe resaltar que son garantizar mayores oportunidades de empleo formal, crecimiento y desarrollo de los colaboradores de las empresas y sus familias, y ser ejemplo de integridad ética y cumplir con todas las obligaciones fiscales y contributivas, que es uno de los temas que inclusive en el Parlamento anterior fue el gran señalamiento, inclusive en otra postura de nuestro amigo penalista del Toro,
que ahora cambió la postura en el sentido de defender la calificación delictiva del contenido del dictamen ya aprobado por la comisión. ¿Ha preocupado a este sector las manifestaciones que se refieren a la tercerización o subcontratación? Inclusive en este sentido, a que se dice que quien realice actividades de tercerización o subcontratación en actividades preponderantes o prioritarias debe considerarse como una simulación y calificarse como una conducta delictiva. Inclusive abundando, nuestro amigo penalista del Toro dice que es un delito ya calificado desde la reforma de 2012. Y por eso reiteramos que los contenidos en el dictamen no solo atentan contra la permanencia y generación de empleos, sino que emite señales negativas y de incertidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros. Desde la reforma de la Ley Federal del Trabajo, que muchos conocemos, que entró en vigor desde diciembre de 2012, la subcontratación ha estado regulada en los artículos 15A, B, C y D, y que inclusive, aun y cuando se ha dicho que en la reforma que entró en vigor el 2 de mayo pasado no se fortaleció, contrario a esto, en las nuevas fracciones 14 y 15 del artículo 5, precisamente se establece que no producirá efecto ni impedirá el goce y ejercicio de derechos cualquier estipulación escrita o verbal que encubra una relación de trabajo con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social, y cuando se registre a un trabajador con un salario menor al que percibe realmente. Creo que nuestra preocupación primordial, y retomando el Parlamento anterior, es que efectivamente, y aplaudimos este grupo de coordinación interinstitucional que pues va a estar atacando mediante inspecciones de la Secretaría de Trabajo, la intervención del Seguro Social, ¿por qué no la Unidad de Inteligencia Financiera, a quienes precisamente estén utilizando la figura de la subcontratación para defraudar al fisco, a la seguridad social, a los propios trabajadores que con ese subregistro en su vida útil y en su salida a un retiro digno, pues les producirá grandes perjuicios, y que a final de cuentas ya en el sector empresarial produce o tiene efectos de competencia desleal. Por eso insistimos de que aplaudimos este ejercicio. Ahora bien, este ejercicio tan es así que ya tenemos las regulaciones específicas, inclusive con las modificaciones recientes al Código Fiscal de la Federación, pues ya se tienen los elementos suficientes para atacar a la subcontratación que tenga esos efectos. ¿Y a dónde tenemos que caminar? Y yéndonos a los temas específicos de especialización y temporalidad como factores de la contratación, como bien comentaba Federico, la subcontratación se debe de adecuar a las necesidades de las fuentes de trabajo, no establecer una regla que no permita una actividad que se requiere tanto en México y muy practicada en fórmulas más laxas con nuestros socios comerciales, inclusive en Estados Unidos y Canadá, no existen esos candados. Por lo tanto, seríamos o tendríamos mejores beneficios si existe esa flexibilidad, y como decía la doctora Geraldina González, lo que requerimos en México, y además precisamente el convenio internacional va en ese sentido, una mejor inspección de trabajo que ayude a evitar malas prácticas en el mercado. Y por cuestiones de tiempo, con esto acabo. Muchas gracias.
Bueno, por último, en esta sección de la mesa 2 le daría la palabra al doctor Luis Gerardo Magaña. Él es titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Administración por el ITAM y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, España. Se ha desempeñado como titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social y como titular de la Unidad de Servicios Estratégicos de la misma institución. Por favor, doctor. Sí. Buenas tardes. Gracias, senadora, por la invitación para estar presente en este Parlamento abierto. Gracias a las y los senadores presentes, a los diputados y a todos los presentes en esta sesión para tratar un tema de la mayor relevancia, que es el outsourcing. Permítanme hacer una introducción necesaria, aunque pueda ser un poco redundante por las intervenciones que ya hemos visto en este presidium. La subcontratación laboral es un servicio especializado que se reconoce y regula a través de las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social. Esta regulación mexicana a las actividades de outsourcing, a las actividades de prestación de servicios de personal, no es exclusiva de México y recoge, hay que decirlo, muchos de los elementos distintivos presentes en regulaciones respecto de este mismo tema en otros países. Es decir, el tema de la subcontratación de servicios de personal y el tema de los esquemas ilegales de subcontratación no son exclusivos de México, están presentes en otros países, en otras regulaciones, y tan es así que existe la materia de estudio por parte de distintos organismos internacionales. Ahora, dicho esto, quisiera retomar lo que menciona el director general del IMSS. Me parece que no es adecuado generalizar y pretender calificar a toda la subcontratación de servicios de personal como si fueran lo mismo, porque no lo es así. Ya la Secretaría del Trabajo hizo una analogía que me gustó mucho, diciendo que el outsourcing es como el colesterol, hay del bueno y hay del malo. Y consideramos que lo mismo ocurre con la subcontratación. Hay empresas que, siendo empresas que recurren a este tipo de esquemas, lo hacen cumpliendo la legislación, lo hacen cumpliendo las leyes, respetando los derechos de los trabajadores, y hay otras que en contrasensú no lo hacen así. Y ese me parece que es el foco de actuación de las autoridades, ¿sí? Estas empresas, sobre todo aquellas que deciden de manera voluntaria incumplir con las legislaciones, transgredir los derechos de los trabajadores, ya lo mencionaba el director general del IMSS, tienen múltiples impactos, no solo para efectos de los derechos del trabajador, sino que también afectan la competitividad del mercado empresarial y afectan las finanzas públicas. ¿Cómo combatir estos esquemas? ¿Cuál es el papel que nos toca desde el lado de las autoridades fiscales hacer para poder atacar las prácticas ilegales, atacar a este tipo de empresas, restituir los derechos de los trabajadores? Y yo diría que hay dos vertientes de actuación por parte de las autoridades. Hay una vertiente coactiva, y eso lo estamos haciendo fortaleciendo, por un lado, el combate a la subcontratación ilegal a través de lo que ya mencionó la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, a través de la coordinación interinstitucional. Y aquí sí quisiera remarcar la estrecha colaboración que está habiendo con la Secretaría del Trabajo, con el Infonavit, con el Servicio de Administración Tributaria, con la Procuraduría Fiscal y con la UIF, que ya nos está dando buenos resultados, pero también tenemos una vertiente persuasiva, es decir, a través de las disposiciones que norman nuestro actuar, contamos con mecanismos que permiten la autorregulación de los patrones. Entonces, no solo la autoridad aplica todo el peso de la ley para obligar a estas empresas que incurren en estos esquemas a cumplir con sus obligaciones, sino que también tenemos esta vertiente en donde a través de mecanismos de regularización invitamos a las empresas a que se acerquen al instituto, que se acerquen a las autoridades, que reconozcan estos esquemas y que se autorregularicen. Y déjenme terminar, por respeto a los tiempos que están marcados, con un comentario que va más allá del esquema de subcontratación. La subcontratación nació en sus inicios como un modelo de servicio que operado de manera responsable, ¿sí?, y cumpliendo con todas las disposiciones legales, permite mejorar la competitividad de las empresas y promover incluso un mayor aseguramiento de trabajadores. Habría que reflexionar, más allá de este tema en particular, sobre la responsabilidad que todos tenemos para promover que un mayor número de personas se encuentran aseguradas, que un mayor número de personas, una mayor parte de la población,
cuente con los beneficios de la seguridad social, que los trabajadores, aquellos que ganan salarios de 5, 10 mil, 15 mil pesos, no solo tengan el soporte financiero de contar con un sueldo, sino que cuenten con todo el andamiaje que ofrece la seguridad social en este país. Eso es un elemento indispensable para que las personas puedan tener condiciones de vida digna. Muchas gracias. Pues agradezco mucho a quienes intervinieron en esta mesa. Ahora vamos a invitar a los siguientes ponentes. Muchísimas gracias. Los invitamos a seguir en este evento. Invitaría a Francisco Javier Figueroa Castillo, Jaime Bustamante, Ricardo Barbosa, Erika Iliana Quevedo, Abelardo Cuellar Delgado y el magistrado doctor Arturo Mercado López. Sí, ya la última. Te traigo una tarjeta, mira, se acabó ya tu tiempo. Tiempo. La voy a ahora les van a poner los personificados. Sí, muchas gracias. ¿Qué? Ya dijiste lo de... de la mesa, pues ya estamos todos y todas. Le doy la bienvenida a Francisco Javier Figueroa Castillo, director general de Expresa Concepto Humano, al licenciado Jaime Bustamante Miranda, vicepresidente de Asuntos Laborales del Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales de la American Chamber of Commerce, Commerce of México, al licenciado Ricardo Barbosa Asensio, abogado laboralista de la Coparmex Jalisco, a la licenciada Erika Iliana Quevedo Chan, directora general del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, al licenciado Abelardo
Cuellar Delgado, secretario del Trabajo del Estado de Puebla, y al magistrado Héctor Arturo Mercado López, magistrado del 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito Ciudad de México. Como siempre, les daremos la palabra hasta por 5 minutos y vamos a iniciar sin más. Le doy la palabra primero a Francisco Javier Figueroa Castillo, director general de Expresa Concepto Humano. Se ha desempeñado como gerente de nóminas, como gerente de servicio y atención a clientes, a más de diversos puestos directivos en otras organizaciones. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, ya después de escuchar transcurso de la mañana y estar leyendo varios temas, no vale la pena estar siendo repetitivo, pero bueno, contándome al punto, veo una cierta, ¿cómo lo puedo llamar? Prostitución al nombre de outsourcing, ¿no? En su momento yo creo que esa parte se ha ido transversando en el aspecto que una venta de facturas como inicia todo esto para que equivalga al monto que ellos mueven de dinero, sí requiere un concepto que sea de un outsourcing o subcontratación, por eso se ha prostituido, ¿no? Y también es cierto que un outsourcing, tercerización de un servicio, tiene como dos vertientes. Aquí en México sí se ha confundido un poco también ese concepto. En sus inicios con Henry Ford, ¿no? Inicia él el outsourcing, haciendo los vehículos y todo eso, trayendo otros componentes a través de proveedores, tercerización de proveedores. Es como el servicio de limpieza y el de seguridad, ¿no? Donde ustedes contratan un servicio y a través de especializado les otorga, les manda a las personas y les hacen la actividad independientemente de la persona que les envíen. Aquí ahora la subcontratación es un poquito diferente porque la subcontratación entra en que el cliente es el que decide con quién se queda esta persona, ¿no? Esta no puede estar uno moviendo para todos lados, como mencionaban hace un momento. Un esquema formal si se les otorga contratos de tiempo indeterminado, que es planta, y va con todas las condiciones que marca la ley. Tocando el tema de la especialización y todo, yo sí quisiera dividirlo en lo que es un servicio de limpieza, un servicio de seguridad, o el especializado, a un tema que es de subcontratación, que va directamente a las necesidades ya muy específicas de un cliente, ¿no? Siempre y cuando se cumpla con todas las obligaciones que marca la ley de seguridad social, de impuestos y todo. El siguiente punto de la temporalidad, yo creo que coincido también con los anteriores. No es necesario buscarle tres pies al gato. Realmente los contratos ya están estipulados, cuáles son por tiempo, al cuánto tiempo hay que darle indeterminado. Y yo creo que esto a través de la Secretaría del Trabajo y la unión de todas las instituciones se puede regular. Aquí nada más es cuestión de marcar las reglas del juego, cómo es que se va a controlar estas cosas. Pero además yo estoy a favor del dictamen, de todos los cambios que se van a implementar. Gracias. Muchas gracias, licenciado Jaime Bustamante. Ahora, licenciado Jaime Bustamante Miranda. Él es vicepresidente de Asuntos Laborales del Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales de American Chambers of Commerce of México. Gracias, senadora. Buenas tardes y gracias por la oportunidad de platicar nuevamente sobre este tema que como veníamos ya desde hace varios meses tenemos la necesidad de encontrar aspectos que nos hagan llegar a conclusiones adecuadas. Reitero el tema de que la subcontratación laboral requiere algunos ajustes en la implementación para que se garanticen derechos laborales, para que se garantice el cumplimiento de obligaciones de seguridad social y fiscales, pero no requiere necesariamente camisas de fuerza que limite la actuación. La especialización como concepto que se pretende regular a través de esta iniciativa no define, en nuestra opinión, con claridad cuáles son los requisitos
que se deben de tomar en cuenta para determinar la especialización de los servicios. Seguramente esto ocurre porque no hay tampoco una claridad en el concepto y en sus alcances. Resulta complicado poder determinar la especialización bajo análisis que parten de la necesidad de cuidar los puestos específicos en cada empresa, en cada centro de trabajo, ante cada situación de manera tan detallada y que simplemente complicarían a las autoridades el poder llevar a cabo una implementación adecuada en este sentido. Los criterios subjetivos que además deberían de prevalecer para el análisis de esta condición también seguramente tendrían un efecto negativo en la condición de indefensión en la que se pudiera dejar a los empleadores ante una falta de definición adecuada de estas condiciones. Hemos planteado en repetidas ocasiones que más allá de la determinación de conceptos como especialización, que realmente generan poca claridad al concepto de la subcontratación, debería de prevalecer y estar en el centro la defensa y el privilegiar los derechos de los trabajadores, el privilegiar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas, tanto las que contratan como las que son subcontratadas para estos efectos. Se debe de garantizar los derechos de los trabajadores, por lo tanto, a recibir los salarios, las prestaciones acorde a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo y respecto de las condiciones propias que los mercados establecen, los mercados laborales. Debe de pagarse o deben de pagarse las aportaciones completas y correctas de lo que es la seguridad social y los impuestos correspondientes al trabajo. Estos son elementos que deben de estar en el centro de la discusión y que de alguna manera se encuentran contemplados en las regulaciones vigentes y que de alguna manera también son reiterados en esta iniciativa y con los cuales concordamos. Deben pagarse también los impuestos, como lo mencionaba, y las aportaciones de seguridad social. Deben existir contratos de trabajo escritos y debidamente firmados que garanticen de una manera fehaciente el establecimiento de condiciones de trabajo reales y no a través de sistemas simulados o de, digamos, alteraciones o modificaciones maliciosas con respecto a lo que es la esencia de la relación laboral. También deben de reflejarse en estos contratos las condiciones reales y hago hincapié en este sentido y me refiero muy particularmente a subregistros, me refiero a salarios diferenciados, al pago de condiciones económicas a través de mecanismos alternativos, pero mal utilizados e ilegalmente planteados en este sentido. Estos son los elementos que sí deben de ser considerados más allá del tema de la especialización. En la parte de la temporalidad es muy importante también considerar que hay un estigma sobre que la subcontratación es única y exclusivamente utilizada en México con el sentido de utilizar esto como un mecanismo de contratación temporal que lesione los derechos de los trabajadores. En la realidad hay multiplicidad de servicios, hay multiplicidad de condiciones y no son preponderantes los temas de la determinación o el coartar los derechos derivados de la permanencia en el trabajo. Eso se determina en función de otros criterios e incluso en muchas ocasiones las empresas pierden mucho más al cortar los derechos de antigüedad de las personas que cuando los utilizan de una manera adecuada. Entonces hay un sentido ahí un poco estigmático.
El mercado de trabajo también determina la duración de las relaciones laborales con base en proyectos, con base en el cumplimiento de tareas o de obras determinadas, la realización de actividades por temporada, jornaleros en la parte de agricultura, y en general son muchos los factores y todos ya están debidamente regulados, afortunadamente, en nuestra legislación laboral vigente. Todas estas variantes deben de ser reguladas a través de la ley, como ya existen, pero deben de ser reguladas de una mejor forma en la revisión y en la inspección que las autoridades realicen de manera coordinada. Es una gran noticia el que hoy tengamos una Secretaría del Trabajo, un Instituto Mexicano del Seguro Social, un SAT o Unidad de Inteligencia Financiera debidamente coordinados para que se lleven a cabo actividades de vigilancia mucho más puntuales, mucho más estrictas y con el cumplimiento al 100% de las obligaciones. Necesitamos, más que fijar la discusión de esta iniciativa en aspectos de temporalidad y de la especialidad de los servicios, lo debemos de fijar en la discusión y en la protección de los derechos de los trabajadores y de las obligaciones que tanto requiere nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Le daría la palabra al licenciado Ricardo Barbosa Asensio, es el abogado laboralista de la Coparmex Jalisco. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, con una especialidad en Derecho Corporativo y Económico por la misma institución. Ha sido catedrático de diversas materias en Universidad Panamericana y en el ITESO, a más de haber impartido conferencias de Derecho Laboral comparado entre Estados Unidos y México. Por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quisiera, con esta limitación del tiempo, plasmar algunas ideas sobre a dónde considero que debemos de ir en esta discusión sobre la subcontratación. En primer lugar, no debemos de generalizar como una actividad ilegal. Creo que es lo peor que nos puede pasar como país. Eso sí, debemos de pintar claramente la raya de lo que es la subcontratación legal o ilegal, o la nociva o la agresiva. Segundo, no se debe sobrelegislar la figura. Lejos de dignificar el empleo, se perderán empleos formales si hay una sobrelegislación en la materia. Reiteramos nuestro apoyo a que las autoridades persigan la subcontratación ilegal. Eso lo dijimos desde el Parlamento Abierto de Verano y lo ratificamos. Pero perdón por la expresión jurídica, no nos podemos llevar entre las patas a las empresas que sí cumplen con todas las obligaciones de naturaleza laboral, fiscal y de seguridad social, atacando el gran cáncer que es la subcontratación ilegal, como nos dijeron hoy en la mañana, de los miles de millones de pesos que se evaden. No necesitamos una reforma laboral. Como está planteada la ley, lo que se necesita en materia laboral y en México es que se cumpla la ley, punto. No necesitamos legislaciones adicionales. No debemos olvidar que en Estados Unidos y Canadá se usa esta figura de la subcontratación sin restricciones. Allá no existe la figura del PTU, es cierto, pero sería una gran desventaja de competitividad que sobrelegislemos la figura sin tomar en cuenta que nuestros socios comerciales del TEMEC utilizan a mano abierta el tema de la subcontratación. Temporalidad y especialización, sí, de acuerdo. La temporalidad debe ser un factor para poder contratar en la figura de la subcontratación, la especialización también, pero como comentó hace unos momentos Federico, cualquier trabajo hoy en el siglo XXI ya es especializado. Entonces creo que nos estamos yendo por el camino equivocado al tratar de limitar la temporalidad y la especialización en el tema de la subcontratación. Deben de ser características que pueden ser incluidas en la figura de la subcontratación, pero por ningún motivo debe tratarse de una limitante. Comentaba con el magistrado Mercado que desde la reforma del 2012 en el 15A, yo daba por sentado que en 4 o 5 años la Corte iba a interpretar qué se entiende por especialización. No ha llegado un solo caso. Por ahí yo ni siquiera conozco una tesis aislada de algún colegiado. Entonces, debemos de definir qué se entiende por especialización, pero no limitarlo solo a
especialización. Yo quiero hacer un llamado al Senado para que estudien el efecto Brasil. El efecto Brasil, entre 2013 y 2014, sobrelegisló la figura de la subcontratación y generó exactamente el efecto que plantea la reforma que estamos discutiendo. Tuvo que haber una contrarreforma con gran pérdida de empleos formales, con gran incremento en el tema de la informalidad y más evasión de impuestos. Entonces, aquí que tienen todo el equipo para hacer estudios comparados, vean lo que pasó en Brasil hace 4 o 5 años y no cometer los errores. Reglas claras genera inversión. Reglas no claras, no hay inversión, hay empleo informal, sobre legislación, hay corrupción. No se nos olvide esas cuestiones. No podemos poner en la misma canasta, como lo discutía con varios de ustedes en la mañana, a toda la subcontratación. Ya comentó Lorenzo, Federico, Jaime, lo que es la subcontratación, la prestadora de servicios interno, la prestadora de servicios externo, la tercerización, los servicios especializados, los servicios profesionales independientes, caray. También lo están etiquetando como ilegales cuando las leyes lo permiten, las leyes fiscales, las leyes mercantiles lo permiten. Y si a eso le sumamos que muchas de las autoridades no entienden la diferencia entre el 15 y el 15A y que de manera muy a la ligera decimos pagadoras y factureras cuando los que estamos en el medio laboral sabemos que son dos cosas diferentes, aún en el grado de la ilegalidad son dos características de ilegalidad. Una cosa es la facturera y otra es la pagadora. Entonces creo que debemos ser más cuidadosos con los términos que empleamos, sobre todo al momento de legislar. Un ejemplo, el IVA. ¿Saben quién está preocupado por retener el IVA del mazacote de la fracción cuarta del 1A? Los que cumplen con el pago y la retención del IVA. Las pagadoras se les resbala. Si vemos la exposición de motivos en la Cámara de Diputados, hablaba claramente de subcontratación. En la fracción cuarta del 1A, pues que alguien me explique, que ponga a disposición trabajadores, etc., etc. Los criterios aclaratorios del SAT nos dejan con gran confusión. Y si nos vamos a la subcontratación del 15A, supervisar y asignar tareas. Es un ejemplo muy claro de donde hay un desaseo legislativo. Y vuelvo a insistir, los clientes que nos consultan de la retención son los que cumplen con toda la obligación de naturaleza fiscal y del IVA. Finalmente, un par de comentarios por respeto al tiempo. ¿Cuándo vamos a legislar para atacar el empleo informal? Sí, estamos totalmente en contra del subregistro ante el Seguro Social. Pero ¿qué pasa con los millones de trabajadores en México que no solo no están subregistrados, sino que no se les da seguridad social, trabajan en condiciones insalubres y peligrosas, hay trabajo forzoso, hay trabajo infantil, no se les pagan las horas extras? Creo que ahí tenemos una gran tarea de proteger a nuestros trabajadores en el tema de la informalidad. Para concluir, ya lo he platicado con el área del trabajo digno de la Secretaría, a lo cual reconozco y agradezco la apertura. Por lo menos en el occidente de Jalisco ha habido un gran aumento de las inspecciones. En este mes recibimos más inspecciones orientadas a la subcontratación que todo el año anterior, como efectivamente dijo la Secretaria del Trabajo. Adelante, los que cumplan, que se defiendan, y los que no cumplan, que se preocupen. Pero yo pediría que se capacite a los inspectores, porque está generando un foco de corrupción, por lo menos en Colima, en Jalisco y en Nayarit, y acepto la propuesta de que vayan a Jalisco a platicar el tema sobre los inspectores. Adicionalmente, debemos de trabajar en manera paralela el tema de la PTU. Si no entendemos la dimensión del PTU en estas mesas de trabajo, creo que nos estamos quedando cortos y no atacaremos el problema de fondo. Yo sugeriría que esta situación, bueno, hay una mesa más adelante, pero sí tenemos que atacar como sociedad el tema de PTU para que no sea el pretexto, la justificación, la causa, el mal, como lo han llamado en diferentes expositores. Para terminar, para mí la línea es muy clara, no nos confundamos ni nos hagamos bolas. Si hay un subregistro ante el IMSS, es ilegal. Si hay un mal manejo del IVA, es ilegal. Si hay un mal manejo del impuesto sobre la renta, es ilegal. Si hay prestaciones diferenciadas donde yo utilizo la subcontratación para pagarle menos al trabajador por hacer exactamente lo mismo, como era la intención del inciso A del 15A, es ilegal. Y si lo utilizo para simulaciones no laborales o para simulaciones de estarle quitando al trabajador su antigüedad, es ilegal. Entonces,
Vamos poniendo la línea clara y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le daría la palabra a la maestra Erika Iliana Quevedo Chan. Ella es directora general del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, es licenciada en Comercio Exterior por la Universidad Madero y maestra en Administración Internacional de Empresas por la Thunderbird School of Global Management y el Tecnológico de Monterrey. Ha sido titular de la Dirección General Adjunta de Asuntos Internacionales en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y fue parte del equipo mexicano que negoció diversos tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de inversión en la Secretaría de Economía. Muchísimas gracias, senadora Mercado. Encantada, primero que nada, de estar aquí en este ejercicio democrático y más encantada aún por ser de las pocas mujeres aquí en esta mesa. Muchísimas gracias. Primero me gustaría presentar al Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Somos una organización empresarial que estamos compuestas por 52 empresas multinacionales que generamos el 10% del Producto Interno Bruto de este país, 500,000 empleos indirectos, 1.5 millones de empleos directos y con mucho orgullo les puedo decir que esta organización tiene los salarios más altos que el promedio nacional. Las empresas globales, estamos aquí, decidimos estar hoy aquí y alzar nuestra voz porque tenemos un compromiso irrenunciable, y lo voy a decir de nuevo, irrenunciable con el Estado de Derecho. Nosotros estamos convencidos que si queremos aspirar a un crecimiento económico sostenible, es indispensable tener un entorno de certidumbre y de confianza a la inversión. Nosotros coincidimos totalmente con el Senado de la República en que este tema de la subcontratación debe regularse. Coincidimos también en la necesidad de sancionar la subcontratación laboral ilegal que ha socavado los derechos de los y las trabajadoras de este país. Para nosotros, toda práctica fraudulenta de utilizar el régimen de subcontratación de manera dolosa con el fin de evadir obligaciones patronales deben ser erradicadas. Nosotros somos empresas globales y con altos estándares de anticorrupción y de compliance que estamos en contra de este tipo de prácticas. Pero para lograrlo, debemos enfocarnos en garantizar los derechos de los trabajadores y la certidumbre de la reforma. Por eso vengo a proponerles 3 propuestas muy concretas. La primera es que hay que considerar que no solamente se subcontrata por especialización o por temporalidad, también se subcontrata por otros fines. Las empresas cumplidas utilizan esta organización administrativa no para hacer un fraude laboral y no para hacer un fraude fiscal, sino para diversificar riesgos, como por ejemplo en el pago de primas. Imagínense lo que sería estar en un solo seguro. Las primas aumentarían de una forma alarmante y serían impagables, provocando riesgos a las empresas, a los trabajadores y a su operación. Por tanto, proponemos también permitir el insourcing, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los derechos laborales de los y las trabajadores. Para ello, recomendamos que estas empresas de insourcing se certifiquen bajo la misma norma oficial mexicana de outsourcing que está prevista en la iniciativa. Nos parece que la certificación y la creación del registro nacional de este tipo de empresas sin duda nos va a ayudar a dar certidumbre tanto a la autoridad como a los trabajadores como a las empresas, de que los inscritos en este registro cumplen con sus obligaciones legales. Nada más tengamos cuidado de que esta norma oficial mexicana no establezca mayores requisitos a los previstos en esta ley. Segunda propuesta es garantizar las condiciones laborales establecidas en ley a todos los trabajadores, pero por favor, sin inhibir los programas de incentivos internos encaminados que hoy muchas de estas empresas están encaminadas al desarrollo y a la profesionalización del talento. Y tercera propuesta, regular cada materia en la ley que le corresponde y respetar el principio constitucional de irretroactividad. Vemos muy delicado incluir el tema de la criminalización
de la subcontratación o un programa de inmunidad que claramente son del ámbito penal o el fraude fiscal en una ley laboral. Con estas tres propuestas muy concretas podemos, en nuestra perspectiva, mantener los derechos de los trabajadores, fomentar la competitividad y generar un certidumbre a la inversión. En las principales economías con las que México hoy compite, las prácticas de subcontratación son legales y son un elemento fundamental para el desarrollo del presente, trabajo y futuro. Ya lo dijeron hace un momento, en Brasil, donde hoy se permite la subcontratación independientemente del propósito corporativo de las compañías involucradas, manteniendo la responsabilidad subsidiaria de la compañía contratante. En Argentina no hay restricción de tercerización por función del puesto, ni tampoco hay un periodo definido para trasladar el recurso subcontratado. Entonces, como esto y muchos otros podemos compartirles con mucho gusto. Yo les diría únicamente para cerrar que estamos en un momento crucial para el desarrollo de México y la pregunta que todos nos tenemos que hacer es si queremos transformar verdaderamente a este país o no lo queremos transformar. Y para ello necesitamos desarrollo económico y el desarrollo económico no se da sin las empresas y los empresarios. Así que también nosotros necesitamos reglas claras, certidumbre jurídica y un compromiso y respeto irrenunciable al Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Yo les voy a dejar una propuesta por escrito de lo que hemos dicho. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Licenciado Abelardo Cuellar Delgado, es el secretario de Trabajo del Estado de Puebla, es licenciado en Derecho, especialista en materia laboral, se ha desempeñado como asesor de diversos colectivos sociales y sindicales y ha sido candidato a diputado federal. Por favor. Gracias. Gracias a los senadores y las senadoras aquí presentes por la invitación. Les quiero compartir brevemente lo que se ha venido viendo desde la Secretaría de Trabajo allá en Puebla. Hay un número semana a semana de trabajadores que llegan a presentar quejas porque han presentado demanda en contra de distintas empresas y llevan años sin poderlas emplazar. Empresas que tienen una subcontratación y más del 50% en la Junta Local se está presentando este fenómeno. Aquellos que tienen la suerte de emplazar, porque fueron despedidos, en el desahogo de las pruebas, en el caso de la inspección ocular, la mayor parte de los trabajadores no pueden desahogar muchas veces la inspección ocular porque ya cambió de domicilio la empresa que fue emplazada. Y eso estamos hablando de 2 a 4 años. Aquellos que llegan a tener un laudo favorable y que condenan a la empresa cuando van a requerir de pago, se pueden encontrar con 3 posibilidades. Que la empresa nuevamente cambió de domicilio, que la empresa no tiene ningún bien para poder ser embargada o simplemente que la empresa ha desaparecido. Hay otro ejemplo de trabajadores que se acercaron a la Secretaría de Trabajo, argumentando que por la especialización llegó una empresa en donde iba a contratar a los químicos farmacobiólogos para que esta empresa farmacéutica pudiese brindar el servicio. Esta empresa tiene su domicilio en Jalisco, tiene a todos los químicos con diversos salarios y existe un problema en cuanto al derecho a la sindicación en esta empresa. Otro más en cuanto a la temporalidad. Han llegado distintos trabajadores que argumentan que tenían un sindicato años atrás y que poco a poco la empresa fue celebrando contrato, primero con una empresa para rentar la maquinaria, después con otra empresa para rentar el inmueble, con otra empresa para subcontratar a personal de confianza y otra más para subcontratar a personal de base. Esos son los temas que semana a semana hemos estado recabando allá en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Dentro de las intervenciones he escuchado que efectivamente hay
un sistema de simulación, hay una competencia desleal y frente al sistema de simulación y a la competencia desleal creo que falta aún mayor reglamentación. Y también he escuchado que hay un sector muy importante de empleadores que cumplen con la ley. Simple y sencillamente, esos empleadores no van a estar dentro de este esquema que en el Senado se está discutiendo. Cuando se legisló en el 2012 sobre la subcontratación, se dieron diversos argumentos en el sentido de que se iban a generar mejores empleos, de que se iba a abatir la precariedad laboral y pasando el tiempo, de acuerdo a las estadísticas que aparecen publicitadas en la Secretaría de Trabajo, la productividad laboral se ha mantenido sin ningún incremento. En cuanto a las mejores condiciones laborales, por lo menos en el caso de los trabajadores individuales y colectivos que han llegado a la Secretaría de Trabajo, en lugar de mejorar sus condiciones laborales, han venido abajo. Es decir, han venido desapareciendo distintas prestaciones. También se acercaron otros compañeros de otra empresa y dijeron, ¿sabe qué? De acuerdo a la temporalidad, nos pedían hace años que pudiésemos permitir que otros trabajadores proveedores pudiesen acceder a la empresa para poder desarrollar actividades que nosotros estamos desarrollando. Hoy, el porcentaje que existen en estas empresas es mayor al personal sindicalizado. Y cuando los compañeros se emplazan a huelga, uno de los argumentos que son constantes es que el emplazamiento a huelga no va a generar mayor conflicto porque la empresa con las empresas proveedoras que tiene puede enfrentar ese tipo de conflicto colectivo. La Ley Federal del Trabajo establece claramente que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno y decente en todas las relaciones laborales. Hoy, los senadores tienen la alta responsabilidad histórica de corregir este fenómeno que ha venido perjudicando a millones de trabajadores en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, secretario. Por último, le daré la palabra al magistrado Héctor Arturo Mercado López. Él es magistrado del 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la UNAM, con una especialización judicial en el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial de la Federación. Se ha desempeñado como asesor técnico de la Dirección General de Empleo en la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de tener una amplia participación en la rama docente. Por favor, magistrado. Muchas gracias, señora senadora, y muy agradecidos con las Comisiones Unidas por la invitación a manifestar mis puntos de vista. A ver, México está transitando a una reforma laboral en donde se reivindican la libertad y la democracia y la negociación colectiva y la sindicalización auténtica, por un lado. Se nos exige también sistemas de justicia auténticos, rápidos, expeditos, que cumplan con el artículo 17 constitucional. Bueno, toda esta reforma está basada en un principio esencial del derecho del trabajo. Para que se pueda acceder al ejercicio pleno de esos derechos se requiere estabilidad en el empleo. Si no se tiene estabilidad en el empleo, no habrá grupo o núcleo de trabajadores que puedan ejercer esa defensa. En la sociedad, los defensores de los trabajadores, de la gente, de los ciudadanos, son los sindicatos, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales. Por eso los sindicatos deben ser auténticos para defender a sus trabajadores en la cotidianeidad de la empresa. Las inspecciones deben ser para verificar la legalidad del funcionamiento de las empresas y los tribunales para resolver los asuntos que ya no tengan otra solución más que la manifestación por parte de un juez. Ninguna de estas cosas sucede en el mundo del derecho del trabajo hasta ahora. Y entonces, la primera gran disputa de este fenómeno de la subcontratación legal e ilegal va a estar en definir cuál es la subcontratación legal e ilegal
cuáles son los límites de una y otra, y en ese sentido el proyecto propone, el de la Comisión del Trabajo, propone una tipología que puede estar a discusión, pero es una tipología bastante amplia que es necesario reflexionar a fondo y puntualizarla y delimitarla, pero sí es necesario que se delimite esa diferencia, porque el principio de ilegalidad de la subcontratación es aquel que empieza por romper la estabilidad en el empleo. Porque entonces impide que el trabajador al seno de la empresa donde trabaja ejerza sus derechos con la plena seguridad de que está estable en él. Y por lo tanto no hay sindicatos, no hay negociación colectiva y si la subcontratación impide la estabilidad, tampoco habrá juicios que lleguen para que nos pronunciemos nosotros, porque el trabajador es despedido de esa empresa que recibe los servicios cuando la ley dice que se presume que él es patrón y es despedido de esa empresa y la subcontratista que está ejerciendo una subcontratación ilegal lo que hace es inmediatamente colocarlo en otro lado para que no demande. En 2006 hasta 2009 elaboramos en el tribunal donde yo participé una jurisprudencia bajo mi ponencia que decía que entre el que proporciona a un trabajador y quien lo recibe, que es para mí una subcontratación ilegal, es la misma empresa. No sé si se aplica en el primer circuito, es obligatoria para el primer circuito, pero ya había un avance sobre la unidad económica y sobre esta concepción. Entonces, la estabilidad en el empleo es un punto a la reflexión profunda para delimitar, para empezar a fijar la frontera entre outsourcing ilegal y outsourcing legal. No hay otra posibilidad. La ley es nuestra y ese principio de estabilidad está desde hace 70 años. Sin embargo, hay otro punto que me quiero referir y que me preocupa sobremanera, que es la eficacia de las normas. De nada me sirve tener una ley muy bien hecha si no se cumple, si no se ejecuta, si no se desarrolla. Y si no se ejecuta y no se desarrolla es porque, bueno, se debilitó la inspección del trabajo, se abandonó el sistema de justicia en este país en sexenios anteriores y entonces se impidió el ejercicio y la defensa de los trabajadores. Juicios que duran 6, 7 años. Yo he resuelto hace semanas asuntos todavía de 1999, 98. No es posible que… Bueno, ya hay un sistema nuevo que hay que permitir acceder a él. Pero entre esta ley que podamos constituir y la realidad, los trabajadores, los empresarios que quieren que funcionen las cosas conforme a derecho, hay una distancia que tenemos que acortar. Y yo propongo que se analicen algunas cuestiones prácticas que me parece que movilizarían a la sociedad para que no exista la subcontratación ilegal. Primero, ya sé que existe en la inspección la posibilidad de la denuncia, pero los trabajadores deberán poder denunciar de manera anónima la existencia de que está siendo subcontratado dentro de una empresa para que pueda dirimir sus hechos. No puede estar más vulnerable un trabajador que un trabajador subcontratado. Entonces, que denuncie el trabajador a las inspecciones del IMSS, de la UIF, de donde quiera, y que ésta tenga la obligación de iniciar una investigación respecto a ese trabajador y de la empresa completa. Si la empresa completa está dentro de la ley, ¿de qué se preocupa? Si no está dentro de la ley, empezamos a resolver un problema que no atañe nada más a un trabajador, sino ya vimos cifras ahora que hay de 500 empresas con 500 trabajadores que le exigen. Entonces esa. Segunda medida, nos llegan juicios, pero no muchos. Y creo que ahora van a llegar. Bueno, que se le permita a los jueces laborales y magistrados laborales, en la vista de los asuntos, que cuando adviertan que hay outsourcing ilegal, se denuncie ante las mismas autoridades que lo pueda hacer el trabajador. En derecho penal, cuando una persona manifiesta haber sido torturado, en automático se le da vista al Ministerio Público. ¿Por qué no en derecho laboral? En el momento que se manifieste que hay un outsourcing ilegal y que hayan elementos suficientes de su existencia, se dé el aviso para que se inicien las inspecciones e investigaciones del caso, con la obligación por parte de las autoridades de la inspección de dar pronta respuesta al juez o al trabajador de qué ha hecho para ello.
para ayudar en la defensa de los derechos de los trabajadores del núcleo de la empresa donde pueda desarrollarse la denuncia, que las procuradurías de la defensa del trabajo, cuando haya una denuncia, un procurador se constituya para verificar que se lleve a cabo una inspección seria y profesional y que sea una especie de representante social, si se quiere llamarle así, de los trabajadores de esa empresa para la defensa de sus derechos, sin menoscabo de si tienen sindicato o no. Normalmente vamos a encontrar que no existe sindicato. Cuarto, con el objeto de dirimir esto verdaderamente rápido, que se genere en la ley un juicio específico para la delimitación de la existencia, de la naturaleza de la relación de trabajo, cuando se alegue si existe o no subcontratación. Que sea sumarísimo, audiencia única, absolutamente oral, de preferente pronunciamiento sobre los demás asuntos, de tal manera que se le dirima a ese trabajador o núcleo de trabajadores que hayan denunciado si existe o no existe relación laboral plena, o existe un outsourcing legal o existe un outsourcing ilegal y por lo tanto las consecuencias que diriman de ello. Entonces, un juicio en ese sentido sería prevalente, de duración corta, y estamos en el momento exacto de insertarlo con el objeto de que se desarrolle y se capacite a los que van a ser ahora los nuevos jueces para ello. Finalmente, si partimos de la idea de que hay núcleos de trabajadores sindicalizados que no saben su condición jurídica, y ya con esto termino, perdón, en su condición jurídica respecto a la empresa, ni tienen por qué saberla, si se organizan sindicalmente, debe entenderse que el sindicato que ellos formen será respecto del patrón que recibe el trabajo y no respecto del patrón que los contrató. Salvo que se pruebe que esa contratación es legal, de subcontratación legal. Si no, es un sindicato de la empresa en donde están objetiva y materialmente prestando el trabajo, porque la ley dice se presume la existencia de la relación de trabajo entre quien presta un trabajo y quien lo recibe. Movilicemos a los trabajadores. Démosle atribuciones a los jueces y magistrados, fortalezcamos la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y la inspección de a de veras. Todo ese dinero que se pierde se recuperaría. No es cierto y no hay que pensar que esto es costoso, es urgente. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Creo que hemos terminado esta segunda mesa. Lo que yo les diría como parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de aquí del Senado de la República es que efectivamente, es decir, la discusión es sobre cuál es la mejor reforma que podemos hacer, porque ya hay un dictamen. O sea, ya Comisiones Unidas votó un dictamen que pasaría a pleno, pero antes de eso la Junta de Coordinación Política, como todos sabemos, decidió que había que hacer un parlamento abierto, había que escuchar más. Ya habíamos tenido efectivamente alguna mesa cuando discutimos la reforma laboral en materia de libre sindicalización y justicia laboral. Tuvimos una mesa sobre outsourcing, sin embargo, vimos conveniente y por supuesto que las Comisiones Unidas inmediatamente se pusieron a trabajar, sobre todo la Comisión de Trabajo, para hacer este parlamento. Entonces, lo que estamos, digamos, de lo que estamos hablando a partir de las intervenciones que ustedes han tenido es, digamos, qué tipo de acuerdo final vamos a tener para una reforma laboral, digamos, en materia de subcontratación. Tomando en cuenta que por lo menos de las propuestas que están discutiendo y el propio dictamen no plantea de ninguna manera la eliminación de la subcontratación. Es decir, partimos del hecho que la subcontratación va a seguir adelante, es una forma de contratación. Sin embargo, también partimos del hecho de que por todas las razones, en muchas de las razones que aquí se han dado, pues finalmente ese modelo y esa legislación lo que nos trajo es una
precarización del trabajo, digamos, y una falta de reconocimiento y de acceso de una gran mayoría de trabajadores y trabajadoras en el país a sus derechos, y efectivamente uno de los más importantes, que finalmente es el único instrumento que tienen los trabajadores que no son dueños de los medios de producción, que es el instrumento de la contratación colectiva y de la sindicalización. Es decir, el trabajo decente y digno también tiene que ver con eso, y ahí tenemos, digamos, una deuda que de alguna manera ha precarizado el trabajo. Entonces, retomando el tema de no sobreregular, ¿no? También hay un modelo, finalmente, que tuvimos en los últimos años, un modelo económico y de reconocimiento o de no reconocimiento de los derechos, que basó la posibilidad del crecimiento económico, del aumento de la productividad y del aumento de la calidad de vida en realidad en bajos salarios, no aumento al salario mínimo en tantos años o un aumento muy precario, y también este modelo, digamos, de contratación que hizo que los trabajadores efectivamente estén en una situación de alta vulnerabilidad. Eso no funcionó porque tampoco crecimos, porque tampoco fuimos más productivos. Somos un país, sin embargo, sí somos un país profundamente desigual y donde trabajar no te saca de la pobreza. Entonces, me parece que, digamos, teniendo en cuenta nosotros y nosotras como legisladores, tenemos que tener estas dos perspectivas. Queremos que la economía se fortalezca, queremos ser más productivos, queremos que haya más empleos, pero también queremos que los trabajadores, que no sean los trabajadores los que paguen el plato de una falta de crecimiento económico o de productividad, ¿no? Sino al contrario, junto con ellos y ellas podamos lograr esta economía inclusiva de la que se hablaba. No puede haber trabajadores de primera y de segunda, unos con todos los derechos y otros con derechos vulnerables. Esto es lo que hay, digamos, en la intención, ahora sí que la intención de los legisladores, de lo que queremos hacer frente a un dictamen. Sí habrá una reforma, y lo que nos comprometemos es que habrá una reforma que habrá escuchado lo que aquí se ha dicho a través de este diálogo social y parlamento abierto por todos y todas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Paso a la mesa a la senadora Kenia López Rabadán y les invito por favor a tomarnos una fotografía.